Es la parte número 10 de crisis de identidad. Quedamos acá, que el misterio fue arreglado. El misterio fue arreglado en el Nuevo Testamento. Bendito Dios. Y la cena, la última cena, lo que conocemos como la última cena, le pusimos por título, por objetivo de esta clase, la cena del recasamiento. Porque tú eres Israel. Yo soy Israel. Lo que una vez fue propuesto como un pacto, como un matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel allá en el monte del Sinaí, cuando Dios le entrega, cuando Dios le entrega las tablas de la Torá a Moisés, el pueblo lo miramos a través de la clase, el pueblo de Dios, tanto la casa del norte, la casa de Israel, como la casa del sur, la casa de Judá, fallaron. Fuimos adúlteros, espiritualmente hablando. Y cada quien se fue por su lado. Y conforme a la palabra del Señor, no había manera que se pudiera casar sin ser adúltera, o con el que se casara no adulterara, a menos que fuera libre por la ley de la muerte. Pero Yeshua dio su vida, dio su vida para que desligara de, de esa ley de la muerte, desligar y poder tomar de nuevo por esposa a Israel, que somos tú y yo. Y hemos cruzado de muerte a vida. Y entonces solo los israelitas serán salvos. No, para nada. Vamos allá a Éxodo, capítulo 12, verso 49. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 49. Y dice así: la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, lo que le dio vida a Israel, el pacto que fue dado a Israel, el pacto que fue restituido con aquellos 12 discípulos, lo que le conocemos como la última cena, es la misma instrucción, la misma ley para el natural, aquel que es por línea sanguínea israelita, como para aquel extranjero llamado gentil en su tiempo y ahora habita en medio del pueblo. Y como Dios todo lo hace de una manera lúdica, de una manera muy didáctica, Dios llamó a un hombre y le dio 12 hijos. Y de esos 12 hijos formó lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel. La Biblia habla de las 12 tribus, un rey. ¿Usted se acuerda allá en Mateo 19, cuando dice que no tenían suficiente comida para alimentar a más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Entonces, ponga atención que si habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ahí al menos habían más de 8.000 personas, ¿correcto? Más o menos habían alrededor de 8.000 personas, sacando el número muy poquito, bendito Dios. Y dice la palabra que Yeshua preguntó y le dijo: ¿qué tienen por ahí? Él dijo: tenemos 2 panes y 5 peces. Y Dios todo lo hace didáctico. ¿Quiénes representan esos 5 peces? Esos 5 peces representan cada libro de la Torá.
primeros 5 libros, los primeros 5 libros de lo que hoy conocemos como el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y los 2 panes representan los 2 pueblos, tanto el pueblo Israel natural como el pueblo gentil, el Israel que iba a ser injertado. Pero cuando los dos de eso, de lo que habla Efesios, sacaron la pared intermedia, lo unimos con la ley de Dios, vamos a tener la sobrenaturalidad de Dios. Por eso el Señor en Efesios 2 dice que derribando la pared que había entre en medio para crear el nuevo hombre, el hombre de Dios. Dice que dieron a comer y de sobrenaturalmente sobraron 12 cestas de pan, 12 canastas de pan. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 19, verso 28. Dice así: y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es para afianzarnos a nosotros como iglesia del Señor, que el Señor no ha cambiado, que el Señor no ha quitado lo que hoy queremos derrogar, y es la ley, derrogar y quitar lo del Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Y es tan así que cuando habla de los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de la tribu de Israel, cuando aparece Yeshua, en lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, Él llama a 12 apóstoles, cada uno representando una de las 12 tribus de Israel. Yeshua comienza a enseñar a la edad de 12 años, cuando él dice que se pierde en el templo. Y luego Yeshua sana a una niña de 12 años. Y todo tiene que ver con el número 12, las similitudes de las 12 tribus de Israel, para que nosotros entendamos que Dios no cambia su diseño, que Dios no cambia lo que Él dijo, y lo que Él dijo ayer lo mantiene hoy y lo mantendrá mañana. Él lo dice en Mateo capítulo 5, del 16 en adelante. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir. Dice que ni una tilde, ni una jota, dice en la versión Reina Valera. En otras versiones dice que ni el trazo más pequeño, ni el trazo en la Torá va a dejar de no cumplirse. Y en una versión que estaba leyendo en el día de hoy, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos allá, Mateo, capítulo 5, versículo 16. Perdón, vaya al versículo 17. Versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No la he venido a abrogar, sino la vine a cumplir. Y había una versión, no me recuerdo cuál es ahorita, de tantas que a veces leo, pero decía: no piensen o no malinterprete la razón por la cual yo he venido a la tierra. Yo vine a hacer cumplir la ley que dio Moisés y la enseñanza de los profetas. Y me llamó mucho la atención, porque nos deja entender que
Dios siempre ha mantenido el mismo plan. Y a veces el enemigo quiere quitarnos y hacernos ver lo que no es, para que nosotros no lleguemos a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos 12 meses en el año. Hay 12 constelaciones. Yo creo que a ustedes más de algunas se sabe. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el árbol de la vida produce 12 frutos y que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y hubieron 12 espías en la tierra de Israel. Entonces vemos la similitud que hay para que nosotros entendamos de una vez y para siempre que en Dios lo que hay son diseños, que Dios no hace las cosas como a Él le viene a la mente. Todo Dios lo tiene escrito de una manera tan detallada que nosotros nos quedaríamos con la boca abierta. Y en toda esta crisis de identidad, de clase que hemos tenido, hemos visto que Dios lo que quiere restaurar es la comunión entre su pueblo y Él como Dios. Que Dios está locamente enamorado de ti. Que Dios está locamente enamorado de mí. Y que a través de la historia bíblica nosotros podemos ver que Él ha hecho lo indecible para tomar tu corazón. Que Él ha hecho lo que tú y yo no hubiéramos hecho por nadie nunca, pero Él lo ha hecho con tal de tenerte cerca. Eso solo lo hace el Señor. Solo lo hace un Dios que nos ama con amor eterno. Y que a través de la palabra yo veo a Dios con una historia de amor increíble. Que si nosotros la fuéramos a poner en contexto o en una novela o en la película más romántica, Dios ganaría el premio a buscar a su novia. Ayer estaba haciendo un experimento y esas cosas que me puse a jugar con el ChatGPT y le puse a preguntar acerca de la religión musulmana y le dije de que y Alá amaba a los musulmanes y la respuesta me dejó perplejo. Decía de que la religión musulmana no pueden garantizar el amor de Alá a sus súbditos, pero que cuando una persona practica el Islam se esfuerza por guardar sus estatutos, sus mandamientos, entonces puede ser que Alá llegue a amarlo. Entonces hice la pregunta diferente al GPT acerca del cristianismo y le dije: en el cristianismo, ¿puede Dios amar a los cristianos? Y dijo que sí, dijo que podía. Y se hizo referencia, no dijo mucho, pero hizo referencia a algo en la escritura. Y ahí sí dijo todo. Y fue la referencia a Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la otra referencia de la religión islámica, tenían que esforzarse a ver si Él lo llegase a amar. Pero en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, lo dice en pasado.
Él me amó sin haber yo hecho nada. En otro capítulo dice que cuando yo era enemigo de Dios, Él me hizo cerca, dio a su Hijo unigénito. Por eso es tremendo. Por eso bendito sea el Señor. Estamos acá dándole gracias a Dios porque Dios ha resuelto, por lo menos en mi vida, la crisis de identidad. No solo sé que soy hijo de Dios, sino que sé que pertenezco a un pueblo y sé que tengo pacto con Él y el pacto es eterno. Y para cerrar, quiero pedirles, por favor, que si tomen la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y espero que bendiga tu vida de la manera que ha bendecido la mía. Y lo voy a leer de esta versión que se traduce como traducción lenguaje actual. Usted la puede leer en la versión que usted la tenga. Va al final decir lo mismo, pero deseo compartir a través de esta traducción lenguaje actual. Y dice así, Romanos capítulo 12, verso 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. A veces pensamos que adorar a Dios es cantar, decir una alabanza, y muchas veces decimos que voy a adorar a Dios. Pero mire la escritura acá lo que dice, que ya que Dios ha sido tan bueno, yo le pregunto a usted, ¿Dios ha sido bueno con usted? Conmigo ha sido más que bueno. Ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. ¿A quién? A Dios. Y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, vamos a cambiar nuestras acciones, vamos a cambiar nuestras palabras y por ende cambiará nuestra cultura. Así que al contrario, dice el apóstol Pablo, cambien de la manera de ser y también la manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Y dice el verso 3: Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Y para que no entremos en contienda de quién es mejor y quién sabe más y quién sabe menos, dice el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Es verdad. El hígado no hace lo mismo que hace el corazón, ni los riñones funcionan de la misma manera que funcionan los pulmones. Pero todas ellas tienen una misma función. Todas esas partes dar vida al cuerpo. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Verso 6. Dios nos ha dado diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Usted tiene la capacidad que tiene porque Dios se la quiso dar. No se compare con el otro.
porque Dios le quiso dar una capacidad diferente a la otra persona. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Todos somos necesarios. Por eso, si Dios nos autoriza a hablar en su nombre, hagámoslo. Si Dios nos autoriza a hablar en su nombre, hagámoslo. En otra versión dice, por eso si Dios te permite profetizar, profetiza, pero hazlo conforme corresponde a un seguidor de Cristo. Si Dios te pone a servir a otro, sirvámosle bien. Y si nos da la capacidad de enseñar, hombre, dedícate a enseñar. Si Dios te pide animar a los demás, debemos animarlos. Y si nos toca compartir nuestros bienes, se trata de no ser tacaños. Si debemos liderar o dirigir, perdón, a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Eso es palabra de Dios. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo con excelencia para Dios. Si Dios te puso a hablar, habla con excelencia para Dios. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense los unos a los otros como hermanos. Respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. No seas perezoso. No seamos perezosos. ¿Eres perezoso o soy perezoso en mi trabajar para el Señor? ¿Qué es trabajar para el Señor? Hoy en día pensamos que trabajar para el Señor es solo dar una clase, predicar. Eso es parte. Acuérdate de lo que dice. Hay algunos que se les dio la capacidad de enseñar. Dedíquense a enseñar. Hay otros que se les dio la capacidad de ayudar a otro, de velar a otro, de llamar a otro, de estar pendiente a otro. Pero todo eso es para el Señor. Si Dios te pone en tu corazón a alguien, llámalo y ora por esa persona, porque eso es trabajar para el Señor. Y dice el Señor, hazlo con todo ánimo, sin pereza, sin pereza. Y dice, mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando cosas en el Señor? Mientras esperemos en el Señor, mostrémonos alegres. Ay, no, es que no ha venido la bendición. Ay, es que, ay, santo Dios, es que Dios se ha tardado tanto. Y entonces nos quejamos más. Pero mientras esperan en el Señor, mientras tú y yo esperamos algo en el Señor, dice, mostrémonos alegres. Y vuelve el Señor hablando y dice, y cuando sufran, porque a veces toca sufrir, y cuando sufran, muéstrense pacientes, porque a veces toca sufrir. En este camino que se llama vida, a veces toca sufrir. Y si toca sufrir, hay que ser paciente. Cuando oren al Señor, sean constantes en la oración. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él.
Y si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, dice, busquen siempre hacer el bien a todos. Yo creo que ahí más de algunos resbalamos en ese aceite. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hay veces que no se puede, pero mientras estemos en nuestra parte, tratemos de vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Ese es el capítulo 12 de Romanos. Pero dice de que dediquemos nuestra vida al servicio a Dios y hagamos lo que a Él le agrada, porque esa es la verdadera adoración. Tú ya conoces quién eres en el Señor. Tú sabes a qué te llamó el Señor. Cuáles son las promesas que están sobre tu vida. Y en esta semana que estaba revisando la porción de la semana, me llamó la atención cuando el profeta Balaam es llamado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, que ese eres tú y soy yo. Y Dios le dijo que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Eso se llama identidad. Cuando tú conoces que tú eres el pueblo de Dios, cuando tú conoces que tú estás en el pacto de Dios, nadie te puede maldecir. Tiene que rebotar la maldición, porque nada externo va a caer sobre tu vida. Y dice el versículo, porque yo los he bendecido. Y en esa versión que leí, decía que Balaam le dice al Señor, pues entonces permíteme bendecirlos. Y esta respuesta me pareció aún más fuerte aún. Y el Señor le responde, no necesitan tu bendición porque ya son bendecidos. Así que en Él estamos completos. Dice el libro de Efesios que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. En Él estamos completos. Él dio su vida. Y dice en otro versículo, si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo escatimará en darte todas las cosas? Él hizo lo mayor por nosotros, nos acercó a su corazón. Así que sirvámosle a Dios con todo.
y vivamos conforme a la identidad que Dios ha depositado en tu vida y ha depositado en mi vida conforme a las Escrituras, entendiendo que a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos hizo su pueblo y somos el pueblo de Israel, llamados con bendición. Y aquella palabra que Dios le habló a Abraham diciendo, a los que te bendijeren, yo te voy a bendecir. Y a los que te maldijeren, yo los maldeciré. Esa palabra es para ti y es para mí. Vivamos pues conforme a lo que somos y a lo que hemos sido llamados, no dejando que ninguna mente, ningún pensamiento, ningún dardo del enemigo nos vaya a quitar de lo que somos. Debemos digerir, debemos dejar que esa identidad revelada en su palabra se codifique en nosotros, para nosotros caminar conforme a lo que dice su palabra, no pensando más allá de lo que somos, pero tampoco menos de lo que hemos sido llamados a ser. Amén. Bendiciones.